Vamos a dar una continuidad informativa a lo que destacamos hace algunos minutos con referencia a este hecho delictivo ocurrido en este centro turístico en la Ruta 40. La Fiscalía Descentralizada del Bolsón está a cargo de Francisco Arrien, el doctor Francisco Arrien, por eso está en línea en este momento y ya te agradecemos, Francisco, y te saludamos de este lado de la ventana andina, Roberto y Macarena. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Espero que bien. Buen día. Gracias por estos minutos con la radio. He hecho los saludos protocolares correspondientes y entendiendo que está en curso la investigación. Francisco, en primera instancia, entonces te queríamos preguntar cómo es que se había recibido esta denuncia de esta pareja de Bolsón. Bueno, en principio nosotros nos enteramos a través de la información que nos da la policía. En este caso fue la Policía de Seguridad Vial, la primera en enterarse, y después, o sea, el destacamento, ¿no?, de Seguridad Vial, y después ya la Comisaría Decimosegunda de Bolsón, que, bueno, obviamente de forma inmediata concurrieron al lugar. Y bueno, y ahí, por supuesto, tuvimos las primeras informaciones de cómo habrían ocurrido los hechos, y bueno, en función de eso, por supuesto, empieza a reconstruirse a través de los relatos de las víctimas y de otras personas, y después, por supuesto, todas las pericias que se realizan en el lugar y demás. Y bueno, y ahí estamos en plena investigación para determinar qué fue lo que ocurrió, ¿no? Las pericias ya fueron finalizadas, digamos, se tomaron en ese lapso, digamos, de tiempo y ya se concluyó esa etapa de la investigación. Mira, en principio, no, claro, en realidad lo que se hace en primer lugar es lo que se determina un acta de constatación de los hechos, es decir, lo primero que ocurre en cualquier hecho en general es que concurre la gente de la división de criminalística de la policía y la gente de la división judicial de la policía que hace la parte de investigaciones, y se realizan las primeras pericias. Las primeras pericias son constatar el lugar de los hechos, constatar si hay daños, qué daños se realizaron, qué tipo de daños, con qué se dañó, lo que se dañó, eventualmente si hay huellas, eventualmente si hay algún tipo de elemento que pudiera llegar a servir para argumentar posteriormente en la investigación. Es decir, esas son las primeras tareas que se realizan, que muchas veces concluyen en secuestros de objetos, de algunas cosas, que después esos objetos son trasladados a laboratorios que hacen las pericias específicas sobre esos objetos. Por eso hay una primera etapa de pericias y una segunda etapa de pericias que se realiza ya en ámbitos cerrados y con especialistas químicos o forenses de otro tipo también. También se hacen pericias médicas, por ejemplo, cuando hay personas lesionadas, como en este caso, que hubo personas lesionadas, además de tener todos los informes de los médicos que actuaron desde el hospital, nosotros después eso se traslada al cuerpo médico forense, que también elaboran un informe sobre las lesiones recibidas, y eso también son elementos de información importantes para poder seguir adelante con una pesquisa. Y en el proceso de investigación, la declaración directa de los damnificados se realiza en forma inmediata. ¿En qué momento? Sí, es inmediata. Yo inclusive hace un rato estuve con Pablo, que es una de las víctimas, estuve en el hospital, estuve hablando con él personalmente, estuve hablando como 1 hora y media. Sí, nosotros tenemos una absoluta flexibilidad en ese aspecto. Nosotros habitualmente ya hoy, además de lo que hace la policía, nosotros tomamos las entrevistas en forma personal, desde la Fiscalía, con cualquier empleado de la Fiscalía, yo mismo, a veces personalmente, y grabamos todas las entrevistas, porque en realidad nosotros tenemos un procedimiento penal donde lo que hacemos es recolectar evidencias que posteriormente se transforman en pruebas cuando ya estamos en un debate contra una persona que vamos a acusar. Entonces, estas evidencias nos permiten tomar testimonio de vecinos, de las víctimas, de testigos, y esas entrevistas se hacen en forma oral en general, y después posteriormente o las personas ratifican o se hacen por escrito. Pero en general estamos evitando todo papelerío, digamos, para darle una mayor agilidad a las investigaciones, ¿no?
Estamos hablando con el fiscal Francisco Arrién sobre el ataque que sufrió esta pareja de vecinos en su emprendimiento turístico en el norte del Bolsón. Y a propósito, ya hablamos de las pericias, de las pruebas, bueno, de lo que han recolectado justamente allí en la escena. Francisco, te queríamos consultar sobre los panfletos, ¿no? Porque una cosa además es lo que dicen los medios, que rápidamente replicaron esta noticia en el ámbito nacional, atribuyéndoselo a un grupo específico. ¿Qué dice la justicia sobre este tipo de pruebas en cuanto a los panfletos y cómo trabajan en base a eso? Bueno, en realidad es una nota que aparece escrita a mano, ya salió en todos los medios la nota, así que de manera tal que no estoy ocultando ni diciendo nada que no sea conocido. Es decir, todas las evidencias que pudieran tener que ver con el hecho, nosotros obviamente lo secuestramos. Ese es uno de los objetos que te decía que se secuestran este tipo de actuaciones. Obviamente esto también va a ser peritado para determinar, en principio, si puede tener una relación o no con el hecho, si es auténtico o no, inclusive hasta se puede analizar los trazos, se puede analizar eso con otras distintas notas y, bueno, como decís vos, panfletos que aparecieron en otros hechos. Por supuesto, es objeto de investigación. Nosotros no descartamos absolutamente nada, no podríamos hacerlo ni deberíamos hacerlo, pero bueno, tampoco esto implica dar una certeza, porque eso también sería, digamos, pecar de apresurados, ¿no? Por eso nosotros hacemos una investigación que a veces los tiempos, como siempre decimos, los tiempos nuestros son diferentes a los tiempos mediáticos, que enseguida se necesita tener una respuesta. Claro. Nosotros lamentablemente a veces necesitamos mucho más tiempo para hacer una investigación seria, ¿no? Claro, no, igual no es necesario en el medio sacar una conclusión así de rápido cuando no es fiel a la verdad, ¿no? Eso ya es otro tema. Lo que pasa es que son lógicas diferentes, y uno lo entiende, yo lo entiendo perfectamente, son lógicas diferentes. Perdón, nosotros necesitamos realmente tiempo, los peritos necesitan tiempo, los investigadores necesitan tiempo, muchas veces las víctimas necesitan tiempo, porque no es lo mismo hablar con una persona que inmediatamente está súper choqueada por lo que le pasó y que muchas veces no puede ni hablar. A veces sí, a veces no. Bueno, muchas veces nosotros respetamos ese tiempo que necesita la víctima y hablamos 2 o 3 días después, o más tiempo después en algunos casos específicos. Entonces, esto que te decía, ¿no? O sea, ya elaborar conclusiones en esta etapa, esto pasó hace horas, digamos, ¿no? Me parece que sería un poco apresurado. Francisco, bueno, estamos hablando aquí de apresurarse justamente en algún tipo de definiciones o conclusiones por parte de medios de comunicación, y obviamente esto ha tomado un estado nacional, se entiende, más allá de obviamente es una gravedad como hecho delictivo, pero seguramente por la aparición, bueno, en principio de este panfleto, que puede estar relacionado, digamos, también a otras pruebas, otros elementos que han aparecido en otros hechos, por lo pronto registrados aquí en la localidad, como fue el incendio de la sede del Club Andino Pietre Quitrón, o de la nueva oficina de turismo, y que en su momento el gobierno provincial además ahí solicitaba o denunciaba, en este caso, a la justicia federal. Puede pasar que también, digamos, en este caso el Estado provincial o municipal pudiera hacer alguna denuncia, algún pedido de esta manera. Sí, totalmente. Esto, lo que vos decís, fue lo que ocurrió en muchos de los otros casos. El gobierno de la provincia de Río Negro lo hace habitualmente a través de la Fiscalía de Estado, que sería como para decir, para que la gente entienda, el abogado del gobierno. Sí, esto ha ocurrido en otras circunstancias. Nosotros igual tenemos una comunicación muy fluida con la Justicia Federal desde hace muchos años, y sobre todo en este tipo de hechos donde la verdad que nos apoyamos mutuamente, pero bueno, sí, podría ocurrir que en el transcurso del tiempo nosotros nos declaremos incompetentes o que la Justicia Federal se declare competente y ya la investigación la continúe la Justicia Federal. Esto puede ocurrir.
pero ya te digo, en principio nosotros tenemos muchos contactos y trabajamos bastante en conjunto, compartimos información y bueno, y esta es la idea, ¿no? Tratar de avanzar todo lo que se pueda para saber exactamente qué fue lo que ocurrió y bueno, y si se pueden ubicar a los autores, por supuesto, sería perfecto, ¿no? De hecho, de esta investigación en curso siempre se habla de esta existencia de la RAM, se investiga la existencia de un grupo de estas características, ¿hay similitudes en este ataque reciente, Francisco, respecto a otros anteriores? Bueno, esto es lo que yo te decía, ¿no? Anteriormente, todas esas, las distintas características y modalidades y formas y situaciones que ha pasado y por ahí estos documentos que por ahí se dejan, etcétera, todo eso es, por supuesto, es analizado, pero yo no te puedo dar una conclusión ahora que esto realmente tiene una relación directa con esto. Creo que es un tema precisamente para investigar, pero la verdad que, insisto con esto, les pido disculpas, pero sería absolutamente imprudente si ya daría alguna conclusión. No, está todo sujeto de investigación, ¿no? Pasó hace muy poquito, esto es lo que yo digo, ¿no? Buenísimo, gracias por estos minutos, buenísimo poder haber hablado con vos para dilucidar estas cuestiones, te agradecemos y estamos al pendiente. Bueno, muchas gracias a ustedes y sí, a veces, nosotros muchas veces no salimos a los medios no por falta de voluntad, sino porque realmente a veces es difícil decir cosas que inclusive podrían hasta a veces afectar la investigación. Seguro. Entonces, yo a veces le tengo que pedir perdón 1000 veces a todos, pero bueno, cuando se puede decir algo y esto que generó tanta conmoción, obviamente me parece que está bueno que se sepa qué se está haciendo y hacia dónde apuntamos. Muchas gracias, Francisco. No, gracias a ustedes, un abrazo grande. Hasta luego. Hablábamos con el doctor Francisco Arrien, titular de la Fiscalía Descentralizada de El Bolsón, que nos dio más detalles sobre la investigación que por ahora está a su cargo, como él contaba, de este ataque en un camping donde terriblemente prendieron fuego al dueño. Pablo Conti está internado en el hospital y su compañera, obviamente consternada por el hecho también, denunciaron en las redes, denunciaron también en la prensa lo que les sucedió con detalle y fotos del hecho. Aquí lo escuchábamos más temprano a Pablo y ahora con estos detalles judiciales escuchábamos al doctor sobre, bueno, cómo sigue la investigación.